primero. Así es que yo sé que ya la mayoría tuvo la oportunidad de estudiarlo, de leerlo. Así que les invito para que todos abramos en la Biblia este Salmo primero, ¿verdad? Y así entonces puedo yo poder compartir, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla. Ok, ahora sí. Ahora sí. Leonor, ¿se ve? Doña Rita, usted que está con el video puesto, ¿sí se ve? Sí. Ok, bueno. Vamos en primer lugar, después de haber invocado el Espíritu Santo sobre nosotros, vamos en primer lugar a leer el Salmo primero. Recordemos que todos tenemos, o la mayoría tenemos, versiones distintas, traducciones distintas de la Biblia. Así es que no se asusten, ni tampoco comencemos, padre, porque la mía dice tal, padre, es que la mía no dice árbol, dice arbusto, padre, es que la mía no dice acequia, dice río o dice manantial. Bueno, son traducciones. Lo importante es que cuando vamos explicando, yo voy a tratar de acercarlos un poquito a una traducción directamente del texto hebreo, ¿verdad? Que hicimos, y entonces eso nos va a ayudar a aclarar, y ahí puedo aclarar, ¿verdad? Nuevamente recordarles las preguntas por escrito al chat, y ahí entonces vamos adelante. Vamos en primer lugar, ¿verdad? Ayer les decía, todavía no vamos a leer el Salmo, vamos a escucharlo en hebreo. Vamos a escucharlo en hebreo. Van a ver en el vídeo, van a oír el audio, espero que se oiga, y ahí, Leonor, me indicas, me haces un gesto ahí si se escucha o no, ¿verdad? Vamos a ver el texto escrito en hebreo, vamos a ver el texto transliterado de cómo se lee, ¿verdad? Y vamos a escuchar y vamos a ver la traducción en español. No perdamos mucho tiempo en ir leyendo, sobre todo escuchemos que es el Salmo, cómo lo leen los judíos hoy. Vamos a ver si me funciona el audio. Leonor, ¿se oye? No. Un momentito entonces, porque parece que no se oye. Ok, ahora sí. Vamos un momentito. Ya se oye. Sí, un momentito para retrocederlo porque... Es que, bueno, ahora sí. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפן רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תובל. Es nada más una experiencia que quería compartir para que más o menos escuchemos el texto. Una vez que ustedes lo tengan, lo podrán escuchar con más detenimiento, y van a escuchar en primer lugar que el hebreo es un idioma completamente gutural, ¿verdad? Casi que se habla en las cuerdas vocales, y hay muchas aspiraciones como la J, la H tiene un sonido muy fuerte, ¿verdad? Son sonidos muy fuertes. Lo importante es que
Recordemos que les decía que son cánticos, ¿verdad? Y que aunque no conocemos la música, todavía el texto hebreo mantiene las características propias de lo que es la poesía hebraica, ¿verdad? Entonces, por eso las terminaciones, cierta melodía, cierto ritmo se puede captar, aunque uno no entienda, obviamente, lo que se está leyendo. Bueno, entonces, decíamos que el Salterio es el libro de oraciones del pueblo santo de Dios. Sin embargo, leamos el Salmo, lo voy a proclamar, ¿verdad? Para que veamos una cuestión importante. Feliz quien no sigue consejo de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley del Señor, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera. Pero no será así con los malvados, serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Notaron que la Biblia de Jerusalén, pues obviamente es una traducción hecha por, en su mayoría, teólogos biblistas españoles, pues usa términos muy diferentes a los nuestros, ¿verdad? Nosotros no hablamos de tamo, ¿verdad? Nosotros hablamos de paja, ¿verdad? Y así algunas cuestiones distintas. Sin embargo, lo importante es que decimos que el Salterio es el libro de la oración del pueblo de Dios. Pero y ahora tenemos cifras que van ya por 2000, casi 2.500 de casos. Por favor, ¿alguien tiene el sonido compartido? La tasa pasó. Los hermanos del INSA que me ayuden a ponernos a todos en silencio, porque hay por ahí una noticia. Ok, cuando nosotros leemos este Salmo primero, lo primero que nos preguntamos es, ¿una oración propiamente dicha? ¿Verdad? Vemos que no. El Salmo primero no es una oración propiamente dicha, aunque el Salterio es el libro de la oración del pueblo de Dios. Más que una oración en sí misma, lo que nosotros tenemos en el Salmo primero es una reflexión tranquila y serena sobre el destino del hombre, ¿verdad? Donde el salmista, ¿verdad? El salmista hace como una exclamación, una bienaventuranza. Y fíjense en ese detalle que vamos a explicar bastante, que la primera palabra, ¿verdad? Con la que empieza el Salmo primero y por ende con la que empieza el Salterio, es precisamente la palabra feliz, que en español va a traducirse por feliz, dichoso, o un término teológico más fuerte, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado, ahorita vamos a explicar el significado, ¿ok? Entonces, lo importante es que este salmo es el pórtico o la puerta de entrada del Salterio. Y en la mentalidad judía, la sabiduría de los judíos afirma que en el principio de algo está potencialmente todo lo que tiene que venir después. El principio se constituye como una norma. El principio, cuando algo comienza, allí de alguna manera está concentrado todo lo que tiene que venir después. Por eso afirmamos que el propósito, la esencia y el objetivo del Salterio lo vamos a encontrar en este Salmo primero. Oigan qué importante. Por eso no es tanto una oración.
Es lo que nosotros conocemos en nuestra literatura, lo que llamamos una introducción. Cuando uno tiene que escribir, cuando uno va a escribir un libro, cuando uno está preparando, por ejemplo, una tesis de licenciatura o una tesis doctoral, normalmente lo primero que escribe es la introducción. Para mí fue una sorpresa. Yo en el seminario siempre hacía al revés, ¿verdad? Hacía el libro, hacía todo el cuerpo de la investigación y por último hacía la introducción y las conclusiones. Cuando llego a encontrarme con el que iba a dirigir mi tesis, el padre José Cava, allá en Roma, me dice, para la próxima semana me trae hecha la introducción. Y yo me quedé así como, ¿qué? Pero la introducción es lo último que se hace. Y me dice, no, en una investigación seria, lo primero que tenés que hacer es por lo menos un esquema de la introducción. Porque la introducción te va a dar pautas, cuál es la pauta que vas a seguir, qué es lo que querés tocar en cada capítulo, vas a dar una idea general de lo que vas a querer, de lo que va a tratar tu tesis. Entonces, este salmo primero se llama el pórtico o la puerta de entrada al salterio. Es la introducción. Y van a ver que por ello se constituye en un salmo importantísimo, porque no solamente es lindo el salmo en sí mismo, sino que es esa puerta de entrada que nos ayuda, valga la redundancia, a entrar, a adentrarnos en el salterio a partir de la información que tenemos en este salmo primero. Es la puerta de entrada al salterio, por lo tanto, este salmo nos da esa luz para que nosotros podamos entender qué es el salterio y sobre todo cuál es su objetivo, para qué nos sirven a nosotros los salmos. Cuando nosotros escuchamos el salmo, nos damos cuenta de que se habla del hombre. Dichoso el hombre que, o dicho que hace tal cosa, o dichoso el hombre que no hace tal cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esto presente. Es la puerta de entrada, ¿verdad? La puerta de entrada al salterio. Ahora, algo que nosotros tenemos que preguntarnos precisamente es, ¿qué idea de hombre o qué idea de ser humano nos da el Salmo? Cuando hablamos aquí de hombre, no vamos a hablar del género masculino, sino del género humano en general, ¿verdad? Porque recordemos que en aquel momento los salmistas, y mucho menos en Israel, decía el hombre y la mujer, ¿verdad? Siempre se hablaba en términos general el ser humano, el Adán, ¿verdad? Dichoso el Adán, ¿verdad? O dichoso el Adán que no, y dichoso el Adán que. Entonces, ahora, el Salmo nos va a hablar de qué es el hombre. Este Salmo nos ayuda a preguntarnos, ¿verdad? Nos ayuda a preguntarnos, ¿cuál es esa figura de hombre que se reconoce en el Salmo? ¿Verdad? ¿Cuál es esa figura de hombre que se reconoce en el Salmo? Y también nos ayuda a preguntarnos, ¿verdad? Nos ayuda a preguntarnos, ¿podemos identificarnos nosotros con ese hombre? ¿Podemos nosotros como creyentes identificarnos con este hombre del que nos habla el Salmo? Y eso es lo que queremos llegar después en la conclusión. Bueno, siguiendo un poquito lo que hablábamos en los cursos en el curso de Introducción a la Sagrada Escritura, podríamos preguntarnos cuál es el género literario de este Salmo. Hace 8 días les decía que tenemos salmos penitenciales, que tenemos himnos, que tenemos súplicas, que tenemos salmos imprecatorios, en fin, que tenemos muchos géneros literarios dentro del Salterio. Pues la mayoría de los estudiosos consideran este salmo como uno de los salmos sapienciales. Y una bonita definición que encontré por ahí es un salmo, los salmos sapienciales son aquellos que pretenden comunicar la sabiduría divina y que lo hacen de manera muy similar a lo que encontramos en los libros sapienciales, como en los Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Cantar de los Cantares.
Es un estilo, su estilo es un estilo muy natural, ¿verdad? Utiliza comparaciones, siempre en la sabiduría, a la literatura sapiencial le encantan las comparaciones y el juego de opuestos, justo, injusto, estable, inestable, los buenos, los malos. Esta idea de dos caminos, ¿verdad? Que en la vida se presenta como dos caminos, también es una idea muy propia de la sabiduría de Israel, de la literatura sapiencial. Por eso se sobresale el talante ético. Son salmos, son composiciones que nos ayudan en nuestro comportamiento, en la vida de todos los días, ¿verdad? Por eso todo apunta a que este salmo es un salmo sapiencial, ¿verdad? Lo enmarcamos dentro del campo de la sabiduría de Israel. Recordemos que sapiencia es sabiduría en latín, ¿verdad? Por eso, salmo sapiencial o salmo de sabiduría es prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? ¿En qué época dicen los estudiosos que pudo haberse compuesto este salmo? Exactamente no lo sabemos. Ahora, por ser un salmo introductorio, recordemos que los salmos cada salmo tenía su propia función. No es que alguien dijo, voy a componer 150 salmos. No, quizás para tener una idea, pensemos que eran un montón de hojas sueltas que después a alguien se le ocurrió acomodar, ¿verdad? Ordenar según aquel esquema que vimos al final, y posiblemente cuando ya estaba la mayoría de los salmos, ya estaban recogidos, cuando ya estaba la colección de salmos, se compuso este salmo primero. Por ser una introducción, la única fecha que podemos decir es que es una época tardía. Y cuando hablamos de una época tardía, podríamos decir allá por el año 530 más o menos antes de Cristo, después del exilio, que es cuando ya van apareciendo los libros tal y como los tenemos nosotros hoy. Entonces es un salmo que posiblemente, esto tenemos que hablar solo de hipótesis, posiblemente se compuso cuando la colección de salmos ya estaba formada. ¿Ok? Vean que toda estructura, y esto es muy importante, esto es un ejercicio muy bonito para hacer, cuando nosotros leemos un salmo, podríamos preguntarnos qué estructura tiene. ¿Cómo podríamos nosotros dividir el salmo? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos dividir el salmo? No siempre es fácil, ¿verdad? En un himno normalmente es la invitación a la alabanza, el cuerpo del salmo y el final, pero no siempre es fácil encontrar una estructura. Bueno, los estudiosos dicen que este salmo consta de 3 partes. La primera parte son los primeros 3 versículos, donde empieza con la bienaventuranza y termina diciendo lo que hace el justo. Todo lo que emprende prospera. Todo lo que empieza parte bien. Nos habla del justo. Dice quién es el justo. Y ante todo nos dice quién no es el justo. El que deja de hacer y hace. Vamos a ver que el Salmo va a jugar mucho, y yo creo que ustedes lo pudieron entender cuando lo leyeron esta semana. El Salmo juega mucho con lo que no hace y lo que hace, ¿verdad? ¿Quién es el hombre feliz, el hombre bienaventurado? El que no, ¿verdad? Para después decir el que sí, el que hace y no hace. Entonces, esa sería la primera parte del Salmo, que en sí es el núcleo central. Van a ver que es la parte más extraordinariamente linda. A mí me encanta esta primera parte y ya vamos a compartir por qué. Tenemos una segunda parte que serían los versículos 4 y 5, ¿verdad? ¿Qué es el cuadro opuesto? ¿Verdad? ¿Verdad? En el retrato de quién es llamado impío, ¿verdad? Si al principio se nos decía quién es el justo, quién es el bienaventurado, quién es el dichoso, esta segunda parte del Salmo nos dice quién es
el opuesto? ¿Quién es el impío? ¿Con qué se le compara y cuál es su suerte? Para terminar con una tercera parte, que sería el último versículo, en el que se presenta una conclusión. ¿Cómo actúa Dios con uno y con otro? ¿Cómo actúa Dios de frente al impío y cómo actúa Dios de frente al justo, al dichoso, al bienaventurado? Entonces vean que esta es la estructura, una estructura sencilla en 3 partes que vamos a ir analizando prácticamente palabra por palabra. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera parte. Yo lo he dividido en versículos porque para mí es más fácil ir explicándoles cada versículo. Me encantaría poder escuchar la opinión de ustedes de qué les produjo este salmo cuando lo leyeron. Porque nos vamos a dar cuenta, y eso de solo la práctica, verán, nos va enseñando. Para mí fue muy importante cuando yo tuve los primeros acercamientos al estudio de salmos, porque con 4 o 5 salmos que estudiamos en Roma, en un curso, pues me abrió la mente para que cuando leo un salmo, ir captando, ir agarrando esos detalles que a veces a uno se le pasan desapercibidos. Veamos que el primer versículo lo vuelvo a leer. Ahora estoy utilizando la traducción propia, ¿verdad? No estoy utilizando la traducción ni de la Biblia de Jerusalén ni ninguna Biblia oficial, sino que es la traducción propia, ¿verdad? Dichoso el hombre que no camina aconsejado por los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni toma asiento en la reunión de los cínicos. Alguien me podría decir, padre, le quedó torcido eso, los márgenes están mal, ¿verdad, doña Rita? Está como corrido esos márgenes, ¿verdad? Es para una cuestión meramente ocular, para que nos demos cuenta cómo está estructurado el versículo. Vea que se dice, dichoso el hombre que inmediatamente nos da 3 características. Si yo hubiera querido ser el salmista hubiera sido un poquito más poético, dice, dichoso el hombre que no camina aconsejado por los malvados, dichoso el hombre que no se detiene en el camino de los pecadores, dichoso el hombre que no toma asiento en la reunión de los cínicos, utilizando el elemento de la repetición para enfatizar, pero no, en la poesía hebraica se expresa, en este caso, la bienaventuranza, dichoso. Dichoso el hombre, inmediatamente se da la lista de características que va a tener este hombre para ser dichoso. Por eso entonces quise ordenarlas así, dejando estas sangrías grandes para que nos quedara exactamente, perdónenme, no es el término correcto, pero lo que se dice del hombre, ¿verdad? Lo que se predica del hombre que nos quedara en esta forma. No es un predicado porque son oraciones yuxtapuestas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que comprendamos eso. El hombre que no camina, no se detiene, ni toma asiento. Pero notemos la primera palabra. La primera palabra en hebreo es asrei, ¿verdad? Y esa palabra es la que se traduce al español en dichoso. En griego, la traducción griega es Macarius. Macario para nosotros es un nombre, ¿verdad? Es el nombre de una persona, ¿verdad? Pero en griego, Macarius significa lo mismo, dichoso, feliz, y lo más importante, la traducción más linda por la carga teológica que tiene es bienaventurado. El salterio comienza con una bienaventuranza. En la Biblia encontramos muchas bienaventuranzas. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, las bienaventuranzas que nos presenta, la lista de bienaventuranzas que nos presenta Mateo y Marcos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los que sufren, bienaventurados. Y a veces creemos que esas son las únicas bienaventuranzas, y no.
Tenemos muchas bienaventuranzas en la Biblia, ¿verdad? Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, dice Jesús, ¿verdad? Una bienaventuranza. Dichosa tú que has creído, la bienaventuranza a María. Dichosos los que leen este libro, las bienaventuranzas del Apocalipsis, que son un montón, ¿verdad? Pues en los salmos sapienciales vamos a encontrar varias bienaventuranzas y este primer salmo empieza precisamente con este término. Entonces, para decirlo de alguna manera, la introducción de la introducción es una bienaventuranza. Se llama dichoso, se llama bienaventurado. El término en hebreo tiene una connotación de plenitud. Atención, esto es importante porque hay cosas que tenemos cuando traducimos una palabra. Yo les decía que a veces no se capta todo lo que la palabra significa o el significado propio de la palabra en su lengua original, ¿verdad? Como cuando un tico dice pura vida, lo traducimos a otra lengua, ¿verdad? Y la gente no entiende. ¿Verdad? Para la gente estamos hablando de una vida limpia, ¿verdad? Pero para nosotros el pura vida implica un montón de cosas más. Pues la palabra ashrei, ¿verdad? En hebreo tiene una connotación de plenitud, una connotación de felicidad plena, una connotación de totalidad, ¿verdad? Pero no tanto en el mundo exterior, ¿verdad? No tanto en el mundo material como podría ser la prosperidad. Hay otro término en hebreo que significa prosperidad y lo vamos a encontrar en los próximos versículos cuando dice que todo lo que hace prospera, ¿verdad? Esa prosperidad va un poco en el campo más material, en el campo de lo que nosotros llamamos éxito, ¿verdad? Aquí nosotros no podríamos traducir este salmo como exitoso el hombre que camina. No, porque la palabra asrei tiene un significado más de plenitud en el mundo interior, en el ambiente del alma, digamos. Es esa comunión, esa felicidad, esa paz, esa plenitud que solo podemos experimentar en la presencia de Dios. Por eso hablamos de plenitud y Dios es el pleno, ¿verdad? Dios es el pleno, el santo. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios es bienaventurado. No es una palabra que se utilice para aplicarla a Dios, porque en la concepción judía Dios es el santo, ¿verdad? La bienaventuranza significaría acercarse a esa santidad, acercarse a esa plenitud que es Dios. Entonces, este término bienaventurado nos habla de eso. Es un camino para encontrarnos con la plenitud, un camino para encontrarnos con Dios. Y entonces ya ustedes que son inteligentes se van a dar cuenta la importancia de este salmo, porque si este salmo es introducción a todo el salterio, qué lindo que nos diga, para yo ser dichoso, para ser bienaventurado, para alcanzar esa plenitud de mi alma frente a Dios, se me presenta el salterio, los salmos, como un camino para ir alcanzando esa plenitud. Por eso es importantísimo este término. El salterio se nos presenta como una guía para alcanzar la plenitud del alma, pero lo hace, señoras y señores, de forma muy práctica. Prácticamente este salmo está parafraseando o adelantando un poquito lo que, según la tradición judía, el rey David dice en el Salmo 34:15: apártate del mal y haz el bien, pide la paz y anda tras ella. Grábense este versículo, Salmo 34:15. Vean la dinámica que nos presenta David en este salmo, o el salmista, digámoslo así, ¿verdad? Apártate del mal y haz el bien. Pide el shalom, pide la plenitud de paz y corre tras ella. Hay toda una dinámica de movimiento, que es lo que vamos a encontrar en este salmo. ¿Ok? Vean que tenemos tres cosas que el hombre dichoso no hace. Y alguien podría decir, ay, qué negativo que es.
Porque no empezó por lo que sí hace, ¿verdad? Porque no empezó por lo que sí hace. Devolvámonos un momentito. Apártate del mal y haz el bien. Lo primero que hay que hacer en este camino para alcanzar la plenitud es apartarnos del mal. Una vez que yo me aparto del mal, comienzo a hacer el bien. Y cuando estoy haciendo el bien, pido la paz de Dios, pido alcanzar esa plenitud de Dios y entonces comienzo a caminar por ella. Vea que en práctica, por eso decimos que son salmos muy éticos. Verá, salmos que nos ayudan en el comportamiento de todos los días. Nos invita al primer paso que tenemos que hacer es apartarnos del mal. No hay otro camino. ¿Verdad? No es que vamos a pretender hacer muchas cosas buenas mezclándonos con el mal, no. Lo primero es apartarnos del mal, hacer el bien y encauzarnos hacia la plenitud. Vean entonces que hay tres cosas que el hombre dichoso no hace, ¿verdad? Y saco los verbos nada más para que podamos entender un poquito mejor. Dice, no camina, no se detiene y no toma asiento. Hermanos, si nosotros analizamos estos verbos, caminar, detenerse o pararse, diríamos nosotros, ¿verdad? Estar en un solo lugar y sentarnos, descansar. Doña Rita, eso es lo que usted hace todo el día. Haga lo que haga, eso es lo que estamos haciendo constantemente. Prácticamente toda nuestra actividad diaria podría resumirse en estas tres acciones, en estos tres verbos. Todo el día yo camino, me detengo, descanso. Camino, me detengo, descanso. Entonces vea que de alguna manera estos tres versos, ¿verdad?, están expresando la totalidad de lo que el hombre hace, la totalidad de la vida, la totalidad de la actividad humana, ¿verdad? Caminar, detenernos, sentarnos. Está expresando la totalidad de la actividad humana. Pero atención a esto. Y es muy lindo poder hacer esta pregunta. ¿Por qué el salmista lo hace así? ¿Por qué el salmista no dijo, dichoso el hombre que no camina por el sendero del mal? O dichoso el hombre que no hace el mal. Dichoso el hombre, que no se detiene para hacer el mal. Dichoso el hombre que no se sienta para meditar el mal. Vean que no lo hace, no habla del hombre, no en tanto en lo que el hombre es en su aspecto negativo, sino en tanto lo que el hombre es en relación a los demás. No dice, dichoso el hombre que no hace el mal, sino que el Salmo literalmente nos dice, dichoso el hombre que no camina aconsejado por los malvados. No camina aconsejado por los malvados. El Salmo no dice, y no se detiene en el camino de los pecadores. No dice, y no se detiene en el pecado. ¿Notan la diferencia? ¿Verdad? No es lo mismo decir, yo me detengo en el pecado, a decir, yo me detengo en el camino de los pecadores. Si yo dijera, yo me detengo en el pecado, es algo muy individual, muy personal. Se está analizando mi negatividad en términos individuales, pero aquí no. Aquí se da algo más importante. Se enfatiza precisamente la situación del hombre en su ser con otros en sociedad. Oigan qué importante. Se enfatiza la situación del hombre en su relación
con los demás. Por eso el salmista dice, dichoso el que no camina por el camino de o el que no camina aconsejado por los malvados, ni se detiene, ¿verdad? No se detiene en el camino de los pecadores, no toma asiento en la reunión de los cínicos. Se enfatiza la situación del hombre en su relación externa con los demás. Y yo sé que ya ustedes estarán pensando, bueno, padre, pero ¿quiénes son los malvados, los pecadores, los cínicos? En el ambiente judío, estas tres categorías, digámoslo así, de hombre, ¿verdad? O de ser humano, hacen referencia a la escala de valores. A la escala de valores de cada persona. Entonces, el malvado, atención, es el que, para el que el mal está bien. Es una persona que tiene invertido el sistema de valores. Entonces, él hace el mal creyendo que está bien, porque para él lo malo es bueno, punto, y lo hace sin ningún complejo, sin ningún remordimiento, porque él es su propio punto de referencia. El malvado es para aquel que tiene una escala de valores invertida. Para él el mal está bien y lo hace tranquilamente. El pecador es el que falla. Tiene una escala de valores que no está en sí misma porque está en Dios, pero le falla a Dios. ¿Ok? Y el peor de todos es el cínico, porque es el que no cree en los valores, ¿verdad? Y por lo tanto se burla de todo. Se burla de todo porque no cree absolutamente en los valores. Entonces, atención, vean qué importante. ¿Quién es el dichoso? ¿Quién es el bienaventurado? Es aquel en el que en su actividad no se deja arrastrar por una errónea escala de valores. Lo que nosotros diríamos, en otras palabras, es el que no se deja arrastrar por una mentalidad, por una cultura, por un ambiente, por una visión del mundo, por una forma de pensar de signo negativo, injusto o tonto. Es aquel que no se deja arrastrar por los demás. Y quise poner esta imagen porque precisamente en una de las jornadas mundial de la juventud, el Papa Emérito Benedicto, insistía mucho en esto. No tengan miedo de ir contracorriente. Nosotros somos muy dados a decir, a donde va la gente, ahí va Vicente, ¿verdad? A donde va la gente, ahí vamos. Nos dejamos llevar y muchas veces no nos damos cuenta que esa corriente es contraria a nuestra escala de valores. Ay, yo le compro al que anda vendiendo cosas ahí. Yo no me pregunto si son robadas ni no. De por sí todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace, pero porque todo el mundo lo hace, yo cristiano, yo creyente, ¿tengo que hacerlo? No, ¿verdad? No. Y nosotros, sobre todo nosotros ticos, estamos muy acostumbrados a eso, a dejarnos llevar por la corriente, sin preguntarnos realmente, esta corriente de pensamiento, esta cultura, esta situación, ¿está de acuerdo a lo que Dios me pide? ¿A lo que Dios realmente quiere de mí como cristiano? Porque, perdón, pero muchas veces hemos malentendido aquello, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Si nosotros vamos en este momento, por ejemplo, a los Países Bajos, ¿verdad? La voz del pueblo es que sí al aborto. Y yo no voy a decir que porque todo el mundo lo quiere, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo lo hace, yo no puedo afirmar que entonces eso está bien o que eso es lo que Dios quiere. No, tenemos que tener mucho cuidado cuando afirmamos que la voz del pueblo es la voz de Dios, porque no siempre, ¿verdad? Si los valores del pueblo no están de acuerdo, si los valores del pueblo están invertidos, cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, el hombre justo, el hombre dichoso,
el hombre bienaventurado es aquel que actúa sin dejarse llevar por los valores, ¿verdad? O sin dejarse llevar, perdón, por una mentalidad o por una cultura que lo aparta de los valores de su fe. Pero eso lo vamos a encontrar más adelante. En este momento, el dichoso, bienaventurado, feliz, el que no se deja arrastrar por una cultura, por una mentalidad, por un ambiente sin tener un punto de referencia. No sé si alguno había notado este elemento. A mí me llama poderosamente la atención cuando la profesora nos hacía ver, vean, esos verbos, caminar, sentarse, detenerse. Los tres verbos juntos son un resumen de todo lo que hacemos nosotros. Uno lee el Salmo y tal vez no se da cuenta de este detalle, pero está hablando de la vida total. En toda nuestra vida, en toda nuestra existencia, si queremos alcanzar la plenitud del alma, no podemos dejarnos arrastrar por la corriente. Tenemos que nadar contra corriente. Y si hay algo difícil en esta vida, es ir contra corriente. Padres, que en el grupo de trabajo es que nos reunimos y lo único que se habla son tonteras y se comparten esto y se comparte pornografía y eso, y yo no sé qué hacer. Amigo, nadar contra corriente, aunque caigamos mal, aunque se nos trate de santurones, no, es coherencia de vida, es coherencia de vida, no dejarnos arrastrar por los demás. Bueno, continúa también el Salmo diciendo, ay, perdón, vamos a ver, escala de valores, sí, es que estoy en la computadora portátil y para mí es un conflicto mental esto, ¿verdad? Entonces, ok, sino que se complace en la ley del Yahvé, susurrando su ley noche y día. Se complace en la ley del Señor. Atención, oyeron que dije en la ley de Yahvé, ¿verdad? Si ustedes leen el Salmo en hebreo, el Salmo dice la ley de Yahvé o la ley de Jehová. No se asusten porque es lo mismo. No sabemos con exactitud cuál es el nombre de Dios, porque los judíos no escriben vocales. Entonces, alguna gente lo lee como Yahvé, otra gente lo lee como Jehová. Los judíos, cuando ven esas palabras que se llama el tetragrama sagrado, ver el nombre de Dios, no leen ni Yahvé ni Jehová, sino leen el Shaddai, Adonai, el Señor, el Todopoderoso, porque para ellos el nombre de Dios no se pronuncia. Entonces, por eso la traducción más acorde sería poner el Señor, ¿verdad? Pero también algunas Biblias dicen la ley de Yahvé o la ley de Jehová, depende de la traducción. Ok, vean que aquí entonces, ¿verdad? Se dice lo que el hombre dichoso sí hace. Apártate del mal y haz el bien, decía el Salmo 34, ¿verdad? Esa es la dinámica, ese es el camino que se nos está invitando a recorrer a través de la lectura del Salterio. Apartarnos del mal y hacer el bien. Por eso este versículo segundo nos habla entonces de lo que el hombre dichoso, de lo que el hombre bienaventurado sí hace. Obviamente, si nosotros decimos el hombre impío, el hombre dichoso no hace, ¿verdad? No camina, no se sienta, no se detiene, quizás nosotros esperábamos una descripción más grande. Si no hace esto, entonces hace tal cosa y nos hubiéramos esperado una lista de cosas positivas, como por ejemplo las que puse ahí. Podríamos pensar en que el hombre justo, el hombre dichoso, es el que hace ciertas cosas, el que obra la justicia, el que vive la caridad, el que sirve a los demás, el que ama al prójimo, el que reza a Dios, el que cumple los mandamientos, el que esto y el que el otro. Nos esperábamos ante ese primer versículo que nos dice lo que el hombre no hace, quizás nosotros nos esperábamos una descripción más pomposa, como diríamos en Cartago, más bombeta, ¿verdad? Más bombeta, que nos hable un poquito más con más alegría y más entusiasmo de lo que el hombre justo hace. Pero veamos que nada más dice algo más fundamental.
dice, se complace en la ley del Señor. Y esto es preciosísimo. Esto, hermanos, es preciosísimo precisamente porque pone algo más fundamental. Se describe la vida del hombre dichoso en relación a lo que ama. Si nosotros leyéramos el texto hebreo, dice, en la ley del Señor, en la Torá de Yahvé, está su deseo. Y entonces nos introduce al campo semántico del amor. No se habla tanto de que el hombre dichoso es el que hace tal cosa, sino que se va directo a lo que ese hombre dichoso ama. Entra en el campo del amor. Y dice entonces que su complacencia, su amor, su pasión, porque es todo relacionado en el mismo campo semántico del amor, de la pasión, del amor, ¿verdad? De la entrega. En la ley del Señor está su deseo. La ley del Señor es su predilecta, su escogida, la elección de su vida. Entonces, el hombre es dichoso, es bienaventurado, apartándose del mal, pero sobre todo entregándose, abriéndose al amor de Dios. Se complace en la ley del Señor. Abre las puertas al campo del amor. Y entonces nos dice que en el salterio, que en el cuerpo del salterio, del cual este salmo es la introducción, ¿qué vamos a encontrar? Fuentes para fortalecer nuestro amor, para abrirnos a desear profundamente, cumplir la ley del Señor. El hombre justo, el hombre bienaventurado, no lo es por lo que hace, sino el por qué lo hace. Nosotros no somos cristianos porque decimos, yo soy cristiano porque no mato, porque no robo, porque voy a misa, porque rezo. No, eso no me hace cristiano. Me hace cristiano el amor que le tengo a Dios. Y porque lo amo a Él, entonces en mi vida manifiesto de alguna manera ese amor. ¿Cómo? Entonces ahí sí, haciendo cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué yo voy a misa? Porque amo y necesito al Señor. Porque yo cumplo los mandamientos. Porque yo sé que el amor de Dios tengo que manifestarlo en obediencia a su voluntad. Porque yo ayudo al prójimo. Porque amar al prójimo es una manifestación de mi amor a Dios. Si yo amo al prójimo, pero no amo a Dios, es altruismo. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero a mí, el amor de Dios, el amor que yo siento por Dios y el amor que yo sé que Dios tiene por mí, es lo que me empuja a amar. Entonces vea que el Salmo va más allá de lo que el hombre hace. El Salmo nos introduce en el campo del amor. El que se complace en la ley del Señor, susurrando su ley día y noche. Susurrando su ley día y noche. Vieran qué difícil es explicar estos salmos así, porque como no les veo la cara, ¿verdad? No sé qué cara están poniendo, porque los anteojos no lo dejan, pero a mí se me llenan los ojos de agua. Porque digo, qué grande es Dios, qué lindo es Dios, qué gracia nos da Dios de poder disfrutar y saborear así su palabra, recordándonos qué es lo más importante, qué es lo fundamental en nuestra vida. No es lo que hago, es lo que soy. Soy amado por Dios. Estos días en medio de tantas congojas y tantos sufrimientos y tantas preocupaciones, sobre todo nosotros los sacerdotes desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Monseñor Ulloa nos escribía algo muy lindo y nos decía, hijos, recuerden que el sacerdote es sacerdote
que somos sacerdotes no por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Y qué nos está diciendo el Salmo? Precisamente eso, que tenemos que adentrarnos en ese ámbito del amor, de lo que somos. Somos amados por Dios. Y en la ley de Dios, en Dios debería estar nuestro deseo, nuestra complacencia, para poder entonces actuar durante toda nuestra vida, caminar, detenernos, sentarnos, motivados siempre por ese amor de Dios que nos lleva a nadar muchas veces contra corriente. ¿Ok? Meditar, susurrar la ley del Señor. El hombre sabio, el hombre que se siente amado y que ama a Dios, medita y susurra su ley día y noche. Saborea la ley del Señor y hace de ella su alimento. En el lenguaje sapiencial, la ley no son solo los mandamientos, porque cuando nosotros hablamos de la ley o la Torá, inmediatamente pensamos en los mandamientos, pero no, en el mensaje sapiencial, en el lenguaje sapiencial, la ley, la Torá, es la voluntad de Dios. El hombre dichoso, el hombre feliz es el que, apartándose del mal, ¿cómo lo podemos decir? Nada más me acuerdo de la palabra zambullirse, meterse, clavarse, ¿verdad? En el amor de Dios. Es aquel que se lanza, que se penetra, que se deja envolver en el amor de Dios y que día y noche está meditando la palabra. Atención, pero una meditación activa. Un meditar, un susurrar que no es un ejercicio meramente mental. Padre, ¿por qué está diciendo eso? ¿Está inventando? No, lo vamos a ver en la comparación que viene, en la comparación que viene. El amor de Dios, el susurrar, el meditar la palabra de Dios nos lleva a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. O me adelanto un poquito, a producir los frutos que Dios quiere de nosotros. Y ya vamos a ver la comparación del árbol, ¿verdad? Viene inmediatamente el versículo 3, ¿verdad? Que nos habla precisamente de que será como un árbol plantado a la sequía que da fruto en su sazón y su follaje nunca se marchita. Todo cuando emprende, prosperará. Todo cuando emprende, prosperará. Este versículo, ¿verdad? Perdón, hasta ahora puedo ver el Salmo un momentito. Bueno, perdón si hay problemas técnicos, pero bueno, de ahí no puedo, ¿verdad? Estoy en una casa ajena y no sé cómo está la conexión, pero bueno, esperemos que a la hora, si tienen un problemita ahí con la conexión, disculpen, pero bueno, ahí no puedo hacer nada. Ok, bueno, este versículo 3, después de explicarnos la esencia del hombre, ¿verdad? El hombre justo, el hombre que se complace en la voluntad de Dios, el hombre que ama y se siente amado por Dios, viene esta comparación, ¿verdad? Es como un árbol plantado junto a la sequía, que da fruto en su sazón y su follaje nunca se marchita. Todo cuando emprende, prosperará. Veamos que entonces se entra primero es una comparación que a nosotros de país tropical y un país tan verde como el que vivimos, nos podría parecer una comparación tonta, una comparación tranquila, pero ubiquémonos en el contexto. Palestina es un desierto y vean lo que es un árbol, ahí traté de buscar una foto de lo que es un árbol plantado a la orilla de la sequía. Para nosotros eso ni lo llamaríamos árbol, ¿verdad? Porque nosotros tenemos los árboles grandísimos y frondosos propios de nuestra región tropical, ¿verdad? Y de la abundancia de agua que tenemos, pero en una zona completamente desértica, hablar de un árbol plantado junto a una sequía es una comparación extraordinaria. Es una comparación que habla de grandeza, de abundancia, de majestad, que en definitiva habla de vida.
vea que habla de, ¿verdad? Habla de elementos de la naturaleza. Es un árbol. ¿Cuántos de ustedes cuando leyeron el Salmo y leyeron, será como un árbol, se hicieron la siguiente pregunta? ¿Qué es un árbol? ¿Qué ideas evocan en mí la palabra árbol? Cuando yo te digo árbol, olvidémonos del Salmo, ¿verdad? Olvidémonos del Salmo y de lo que estamos viendo. Si yo les digo a ustedes la palabra árbol, cuando ustedes oyen esta palabra, ¿qué sienten? ¿Qué produce en ustedes? ¿Qué evoca? ¿Verdad? Yo creo que a todos, en primer lugar, nos hace pensar en vida, nos hace pensar en fortaleza. Normalmente los árboles son fuertes, los árboles nos hacen pensar en seguridad, en acogida, ¿verdad? Tal vez los jóvenes no nos entiendan un poquito a los viejos, pero recuerden cuando las niñas, que aquí hay un montón, ¿verdad? Nos enseñaban el himno al árbol, árbol que tiende hacia las nubes como un ejemplo de elevación. Subir quisiera como tú subes y abrir las alas de mi canción, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo de memoria de todos los himnos que aprendí en la Jesús, ¿verdad? Entonces, el árbol evoca eso, evoca vida, evoca seguridad, evoca prosperidad, pero también evoca esa idea de crecimiento hacia arriba, de que se va abriendo hacia la trascendencia, que busca lo alto, porque en lo alto está la fuente de luz, que es el sol. Entonces vean que la idea del árbol también se aplica mucho al ser humano. Cuando nosotros pensamos en Dios, ¿dónde nos lo imaginamos? Arriba. Por eso nosotros rezamos ¿verdad? Volvemos a ver hacia el cielo, porque creemos que Dios está arriba. Dios está en todo lado, pero para nosotros Dios es aquel que nos trasciende, que nos supera, que está más allá de nosotros. Y para nosotros poder alcanzar a Dios tenemos como elevarnos, y los místicos hablan de la elevación del alma, y en la Biblia para encontrarse con Dios había que subir a la montaña. Es toda esa idea de lo que el árbol expresa trascendencia, expresa la idea que el hombre busca la fuente de luz que está en Dios. Entonces es un árbol, pero atención, no es cualquier árbol, es un árbol plantado, es un árbol plantado y literalmente, ¿verdad? Literalmente es un árbol trasplantado, ¿verdad? Más que un árbol plantado, más que yo llegué y sembré la semillita allá a la par del riachuelo o del río, es un árbol que fue trasladado allí. Pero cuando yo digo árbol plantado, cuando yo utilizo estos participios que hacen referencia a la voz pasiva, cuando yo digo una casa pintada, más que pensar en la casa, ¿en qué pienso? En que fue pintada. Y eso me hace pensar muy bien, ahí le leí los labios a alguien, eso me hace pensar en el pintor, en el sujeto de la acción. Entonces, aquí se habla de un árbol plantado. Nos hace pensar en el sujeto, en la persona que plantó ese árbol. Y en el Salmo se deja abierta la idea y podríamos pensar que el sujeto de esta acción es Dios. El hombre justo es como un árbol a quien Dios trasplantó a la orilla de una acequia, ¿verdad? Describe entonces una relación entre el árbol y la persona que lo planta. Y eso hace pensar en una relación entre el hombre y Dios. Entre el hombre y Dios que nos pone en un lugar determinado. Me hace pensar en aquellas palabras del apóstol de San Pablo cuando dice, en ti movemos, en ti somos, nos movemos y en ti existimos, ¿verdad? En ti
existimos. Entonces, tengamos esa idea ahí presente. Ahora, pero se dice que fue plantado, ¿verdad? Que fue puesto a la orilla de la sequía. Igual, ¿qué nos evoca la situación de una sequía? Una sequía es agua. Y el agua es fuente de vida. Por eso el salmista dice, ¿verdad? Un árbol plantado a la sequía, a la orilla de la sequía, ¿verdad? Es un árbol que tiene vida. Y lo dice claramente, que da fruto y follaje, da fruto en su sazón y nunca se marchita. Pensemos, por ejemplo, en todo el proceso interno de una planta, ¿verdad? Del agua, toma sus nutrientes, se hace una transformación en ese proceso que llamamos de la sábila, ¿verdad? Toda esa energía que corre por dentro del tronco, ¿verdad? Y que va llegando a las hojas y que va produciendo flor y va produciendo fruto. Entonces evoca todo ese constante dinamismo, todo ese proceso interno de vida, ¿ok? ¿Verdad? Y lo que hace prosperará. No tanto como una prosperidad material, sino como que el estar unido a Dios hace que su vida tenga sentido y que pueda encontrar sentido a todo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que se llama la teología de la prosperidad. Es una idea muy gringa, ¿verdad? Del hecho de que si yo estoy unido a Dios, me tiene que ir bien y sobre todo, money, 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 ¿verdad? Sobre todo dinero, porque si no, si yo no tengo dinero es que no estoy bien con Dios, algo estoy haciendo mal. Cuidado, esto es una teología muy, muy protestante de una línea gringa muy fuerte en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces a mí me asusta cuando alguien dice, es que estamos prosperados, somos prosperados. Cuidado que vamos a entender otra cosa, ¿verdad? Una cosa es la prosperidad tal y como la entendemos en el ambiente católico y otra cosa es la prosperidad en el ambiente protestante. Bueno, pero la segunda parte, después de hablarnos del hombre justo, el que es como ese árbol lleno de vida, plantado, que hunde sus raíces en algo que le da vida, que le da consistencia, viene ahora este otro versículo, ¿verdad? No será así con los malvados, serán como paja impulsada por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. De esa rica expresividad del árbol se pasa a la simplicidad de la paja. La paja es la basurilla. Normalmente el término en griego es la cáscara del trigo, ¿verdad? La cáscara del trigo que el sembrador pues tiene que, como limpiaban los frijoles los abuelos, ¿verdad? Los garroteaban primero para que se abrieran las vainas, ¿verdad? Las vainicas secas y después lo tiraban al viento para que el viento se llevara a la basura. El frijol, como pesa, cae en el suelo, ¿verdad? Tiene consistencia, pero el viento se lleva la paja, la basura, ¿verdad? Y eso es lo que hace referencia. El hombre impío, el hombre que no ama a Dios, el hombre que no medita en Dios, ¿verdad? Tiene esa simplicidad, no tiene raíces, se deja llevar por cualquier viento. El viento sopla para donde quiera y lo puede hacer. Si uno no tiene consistencia, te hace y te lleva por donde le da la gana, ¿verdad? Es esa gente que no tiene valores, que se deja guiar por el vaivén del día, por el vaivén de cualquier cosa. Y entonces esos son los que no son justos, los que no alcanzan experimentar realmente el amor y la misericordia de Dios. En el sentido no que no la reciban, sino que no la experimentan, ¿verdad? Porque no hunden sus raíces precisamente en Dios. Y aquí es donde tenemos esta dimensión escatológica que habla de que en el juicio los malvados, ¿verdad? Serán los justos, ¿verdad? Serán sostenidos, ¿verdad? Los injustos no, los justos sí, y los pecadores no se sentarán en la reunión de los justos, porque no tienen consistencia, se pierden a sí mismo. Termina el Salmo con esta pequeña introducción, pequeña conclusión, pues el Señor conoce el camino de los justos,
pero el camino de los impíos acaba mal. Vean que se vuelve a enfatizar el aspecto del amor, porque en la Biblia conocer es una relación íntima aplicada a la relación sexual. Cuando la Virgen dice no conozco varón, es que no he conocido íntimamente o sexualmente a ningún varón, pero también relacionada a esa relación íntima de alma con alma. Ese sentimiento propio del amor, no precisamente o no necesariamente genitosexual, sino el amor comprendido como esa relación de cercanía. Entonces notemos que el Salmo retoma la temática sapiencial de los dos caminos, el camino del justo y el camino del impío, poniendo por referencia de que quien deja amar por Dios, que ¿verdad? Es conocido por Dios, ¿verdad? Se pone en evidencia el conocimiento amoroso y la ternura de Dios en el camino del hombre. Por lo tanto, ¿qué nos dice el Salmo? Yo creo que a mí me ha encantado, espero que a ustedes también, porque es un discurso que nos habla de ética, de moral, de comportamiento, del actuar del hombre. Para mí el Salmo nos habla de la vida humana como una elección. Yo decido si soy árbol o decido si soy paja. Yo decido a quién sigo. Si a la corriente que me va a llevar por donde le dé la gana, o a Dios que me hace hundir sus raíces en su amor y su misericordia. El hombre se hace o se destruye en sus decisiones. Perdonen ese horror ahí con esa tilde en la O que se me pasó, ¿verdad? En decisiones, eso no va ahí. El hombre se hace o se destruye en sus decisiones. ¿Entienden por qué es un salmo introductorio? ¿Entienden por qué es grandísimo? Nos abre la perspectiva de cuando vamos a leer otro salmo. Nos invita a darnos cuenta que meditando en la ley del Señor, meditando en el salterio, vamos a hacer experiencia de hundir nuestras raíces en aquel que nos ama. Si tuviéramos que hacer una lectura cristológica a partir de Cristo, de este salmo, pasaríamos toda la noche, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí no pueden dar fruto. Sin mí no pueden hacer nada. Espero, hermanos, que hayan disfrutado, ¿verdad? ¿Quién es el justo? El hombre que vive la palabra de Dios, que ha elegido como amor la ley del Señor. Espero de verdad, de todo corazón, que hayan disfrutado, como yo lo disfruto, porque me encanta. Fue el primer salmo que estudié en Roma y me marcó completamente, ¿verdad? Me marcó. Y para de hoy en 8, vamos a tener un plato más fuerte todavía. Para de hoy en 8 los voy a invitar que se vayan leyendo un salmo que ya se saben de memoria. El Señor es mi pastor. Salmo 23 o Salmo 22, que es el que vamos también a desmenuzar, así como hemos hecho el día de hoy con este salmo introductorio, ¿verdad? Ya me están pitando, ya vienen por mí, esperamos llegar a Cartago antes de las 9 para no tener problemas con la restricción, pero bueno, bendito sea Dios, no, llevamos carta, no hay problema. Entonces, espero que lo hayan disfrutado, ¿verdad? Y ojalá que puedan enviarme sus comentarios, no en el chat del grupo, porque no se puede escribir ahí, pero sí privado, porque me gustaría escuchar y leer sus comentarios. Buenas noches a todos, que Dios y la Virgen. Buenas noches. Les voy a dar Buenas la noches, bendición como el padre. Papa aquí desde San Pedro, ¿verdad? Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y Con tu El Dios de espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los fortalezca y acompañe ahora y siempre. Amén. Buenas noches a todos. Buenas y muchísimas noches. Buenas noches, padre. Muchas Acompañe. gracias. Que lo acompañe. Gracias.